El acceso a la información, recién se han impreso 200 folios de la información proporcionada por la defensa. Se continúa la impresión. Ok. Entonces podemos escuchar al abogado y usted va verificando, ¿correcto? Si hay alguna complicación, escuchamos al señor abogado y de ahí vemos lo conveniente, ¿correcto? Correcto, señor juez. Ok, bien, entonces. Señor abogado, tiene el uso de la palabra, 45 minutos. Muchas gracias, señor juez. Si me permite presentar unas diapositivas, por favor. Perfecto, no hay problema. Y no puedo acá, perdón. No sirve. Mientras que ve su presentación, señor abogado, el abogado Nakazaki, por favor, ¿se puede acreditar? Muy buenos días, señor juez, señora fiscal, a todos los presentes. Mil perdones por el momento que me incorpore. Estaba en una audiencia de apelación del expresidente Kuczynski, pero ya preparado para cumplir mis funciones en defensa de Luis Miguel Castilla Rubio. Listo, señor abogado, tenganlo por incorporado al abogado en este estadio. Están abiertas acá. Ahí. A ver, fíjate si se ve. Señor juez, no sé si se logra visualizar. No. Tiene que estar abierta su diapositiva. Creo que tiene que abrir su presentación y de ahí compartir. Ya. Ok. Sí, ya apareció. ¿Ahora sí, señor juez? Ahora sí. Perfecto. Correcto. 45 minutos, señor abogado. Perfecto. Muchas gracias, señor juez. Voy a ser lo más puntual posible. Más o menos creo que este es el esquema que le ha presentado la Fiscalía, señor juez, y a lo que tengo que dar respuesta el día de hoy. Fiscalía ha escogido, dentro de los tipos penales que maneja como opción, para tener claro, no la negociación incompatible porque considera que no solamente hay un interés, no un cohecho porque no hay un beneficio de por medio, sino lo que le ha dicho a usted es que en este caso hay un pacto colusorio, además de la asociación ilícita, pero aquí hay un pacto colusorio. Hay un estrechón de manos entre Nadine Heredia y Jorge Barata, y eso es lo que hay que discutir el día de hoy. Si es que Nadine Heredia le dijo a Jorge Barata que le iba a hacer ganar el gasoducto, ese es el punto. Porque como tenemos que alcanzar sospecha fuerte, señor juez, Fiscalía le ha dicho lo siguiente, y a mí me ha preocupado un poco, pero le ha dicho esto. Hay un pacto, ellos se han puesto de acuerdo porque han aportado a la campaña. Se conoce internacionalmente, tenemos la información de que la empresa Odebrecht ha aportado. Se supone que con esa información, Fiscalía llega a la conclusión de que hay una buena relación entre ellos y que por lo tanto hay un pacto. Yo tengo clarísimo, señor juez, a nivel académico, que en esta audiencia de prisión preventiva no he venido a pelear ni la imputación necesaria ni la tipificación del hecho, pero ya ese es un problema, porque si el pacto se ha realizado en la etapa de campaña, no puede haber delito de colusión, porque para haber pacto colusorio tienes que ser funcionario público. Ahí hay un pequeño problema que seguro vamos a discutir a lo largo de la investigación. Pero la idea es que Fiscalía le ha dicho, hay un pacto. Se ha aportado a la campaña, hay una excelente relación. Yo le quiero demostrar el día de hoy, ese es mi trabajo, de que ese aporte a campaña, si es que existiese, porque aún está en debate, no es con un propósito específico. De la boca del principal colaborador que tiene la Fiscalía, Jorge Barata. Porque si tú aportas, como ha dicho la Fiscalía, para que te abran las puertas, para que luego vayas a pedir el favor de que te hagan ganar la licitación, entonces yo imagino que Jorge Barata ha declarado así, y yo le voy a demostrar hoy día que así no ha declarado. Y peor, tener una buena relación. Jorge Barata, de la boca de Jorge Barata, el principal colaborador de la Fiscalía, se dice que han tenido una pésima relación entre el gobierno, el presidente Humala y los empresarios en general.
Ni siquiera sé si es un problema solo con Odebrecht o con los empresarios en general. Ese pacto, señor juez, ese acuerdo, o bueno, ese aporte a campaña, se ha tenido que materializar en algo, o sea, en datos concretos, objetivos. Y Fiscalía ha dicho que ese beneficio, ese pacto, ese acuerdo se ha tenido que dar en el gasoducto y en el proyecto Kuntur, en ambos. Hasta antes de la última sesión, señor juez, respecto del proyecto Kuntur no teníamos ni un solo elemento. Si usted le pregunta a la fiscal cuáles son los elementos que tiene para vincular a Nadine Heredia con algún beneficio a Odebrecht en el proyecto Kuntur, le va a responder Jorge Merino, colaborador eficaz nuevo. Entonces, ese es el único elemento que existe, porque el señor Merino dice, a mí Nadine Heredia me dijo que yo sí podía ser ministro, y además que ella estaba interesada en el proyecto Kuntur. Y después de eso no hay más. O sea, solo tiene ese elemento. Y en el caso del gasoducto, señor juez, yo quiero analizar, porque esa es la materialización del acto. Si Nadine Heredia le ha dicho a Jorge Barata, yo te voy a hacer ganar el gasoducto, entonces se ha tenido que materializar en algo. Tiene que haberlo hecho ganar. Y el proceso de licitación es regular. Todo ha sido legal. No va a encontrar ni una observación. Y peor aún, si le dijo que le iba a hacer ganar, entonces quiere decir que la adjudicación, es decir, que Odebrecht esté a cargo del gasoducto el día de hoy, responde a que Nadine Heredia hizo ganar. Y si yo le demostrase que responde a otra cosa, que responde a una cuestión legal, que además constituye cosa jurídica al día de hoy, porque el Poder Judicial ha dicho que hay una eliminación del competidor de Odebrecht que se ha dado de manera legal, entonces, ¿cuál sería la materialización de parte de Nadine Heredia para generar el beneficio? En eso quiero concentrarme el día de hoy, señor juez. Voy a ser muy puntual. Se ha emitido mucha jurisprudencia, nosotros tenemos acuerdos plenarios, el 1/2019, la 626/2013, a nivel de Corte Suprema sobre colaboradores, el caso Oviedo, pero prefiero utilizar una resolución suya. Y usted, señor juez, ha marcado, conforme la doctrina y la jurisprudencia nacional e incluso internacional, que para analizar declaraciones de colaboradores se exige ausencia de contradicción, tienen que darte datos nucleares y además un aceptable nivel de corroboración. Eso es lo que usted marcó en el expediente 47 de 2018, incidente 3 del caso Oviedo. Yo le voy a demostrar, señor juez, que en el caso de los colaboradores que ha traído la Fiscalía, ninguno de los tres se presenta, porque la contradicción es el lema de los colaboradores. Jorge Barata tiene 6 declaraciones y en cada una dice una cosa totalmente diferente. En el caso de los señores Graña, la cosa es escandalosamente copia y pega una declaración de otra, e incluso se contradicen en sus propias versiones. Y como segundo, usted exige datos nucleares. Ese dato nuclear de los colaboradores que le ha traído la Fiscalía tendría que ser el pacto, el acuerdo, el estrechón de manos, y eso no lo va a tener. Ni de la boca de Jorge Barata, ni de la boca de ningún otro colaborador. Ha pasado 3 años de diligencias preliminares, han regresado a Brasil en más de una oportunidad y nunca Jorge Barata ha dicho, señor juez, porque eso es incorrecto, es una cuestión de interpretación en todo caso, nunca ha dicho en su declaración que Nadine Heredia le ofreció ganar la licitación del gasoducto y que le iba a ayudar en Kuntur. Eso no hay. Entonces no hay dato nuclear. Eso de que Nadine Heredia tiene o no tiene una oficina es totalmente irrelevante y en todo caso podría ser un dato periférico. Si es buena política, mala política, podría ser un dato periférico, pero no es lo que estamos analizando acá. Nuestro punto de análisis es el pacto colusorio. Y el punto de corroboración que usted exige, señor juez, peor todavía, porque yo le quiero explicar ahora que Fiscalía pretende armar todos sus colaboradores, suma su testigo protegido y dice, ya, está todo corroborado. Entonces, académicamente nosotros consideramos que la declaración de un colaborador no se puede corroborar con la declaración de otro colaborador. Inicio con el principal, porque finalmente él es quien nos da toda la información, se supone. Jorge Barata, señor juez, tiene 6 declaraciones. Son estas: 15 de diciembre de 2016, 26 de febrero de 2018, 27 de febrero de 2018, 7 de 2000 y 3 declaraciones en el 2019. En cada una de estas declaraciones, Jorge Barata brinda información diferente cada día. O, en el caso de su colaboración brasileña, brinda información espontánea, ¿cierto? Y en el caso peruano, brinda información cuando quiere brindarla. Porque en algún momento le dijo a la Fiscalía, no puedo declarar porque no recuerdo. Fiscalía regresó, hizo que se le entregue el dinero que Odebrecht estaba reclamando como parte de la plata de la venta de Chacya y recién
Jorge Barata recuerda, y cuando recuerda no menciona a Nadine Heredia y dice, no, Nadine Heredia no tiene nada que ver con pagos ilícitos. Entonces, estas 6 declaraciones, señor juez, son las que hay que analizar. Yo ya he tenido oportunidad de analizar esto frente a usted en la audiencia de impedimento de salida del país, pero una cosa será para impedimento de salida del país una sospecha reveladora hasta suficiente, y otra cosa será prisión preventiva para que Nadine Heredia vaya presa el día de hoy. Pero ese testigo protegido da ese pacto, se supone, porque incluso la señora fiscal le ha dicho, en la agenda dice que hay una reunión donde se habla del gasoducto. Esa fecha de reunión supuestamente ha sido en el 2010, por ejemplo. Entonces, si se han reunido, imaginemos que sea cierto, en el supuesto negado que sea cierto, si se ha reunido en el 2010 para hablar del gasoducto, no hay colusión, porque no era funcionaria pública, ni siquiera pueden utilizar la figura del funcionario de facto que voy a analizar más adelante. Pero ese testigo protegido, el 1 de 2016, lo que dice es, no sé quién es el testigo protegido, señor juez, lo dejo claro, pero lo que el testigo protegido dice es, hay un señor llamado Belaúnde Locio que presenta a Jorge Barata con Nadine Heredia y Ollantumala. Y resulta que Jorge Barata declara y dice, yo no conozco ni en pelea a un señor Martín Belaúnde. No tengo el menor interés de ayudar a Humala porque no es un candidato que a nosotros nos interese. Es más, yo estoy en contra de Ollantumala. Él dice, el testigo protegido, que iba a ofrecer yo $400,000 de aporte. Eso es falso porque nadie puede tener $400 en la mesa guardados. Eso ya he tenido oportunidad de presentárselo, señor juez. Además, mire lo que dice el testigo protegido y de ahí se agarra la fiscalía. Dice, ¿por qué se hace este aporte? Porque cualquier obstáculo se soluciona con personal del proyecto del gasoducto. Y Jorge Barata lo contradice y le dice, yo por el contrario te diría que el gobierno se ha distanciado. Cuando le preguntan, ¿tú aportas al Partido Nacionalista, a la campaña del presidente Humala para ganarte obras? No, porque el gobierno del señor Humala era visto como el gobierno enemigo de los empresarios. Esto he tenido oportunidad de presentárselo. Pero lo que no he tenido oportunidad de presentarle todavía, señor juez, y que ya ha sido admitido como un acto de investigación y las transcripciones ya las hemos incorporado y las tiene en este incidente, es que escandalosamente se ha descubierto a través de audios que han sido publicados por medios periodísticos, en el caso de Ojo Público y en el caso del diario.es, cómo es que en una reunión participan Martín Belaúnde, David Alan, no me conoce. Con ese audio, señor juez, quiere decir que esa versión que se ha podido dar ha podido ser manipulada, que cualquier testigo puede ser coordinado. El abogado en ese audio dice, sí, con el caso de Nadine tenemos unos procesos. Mire por favor, con esto termino esta parte de los audios, pero lo que dice es el fiscal. Me estaban diciendo que Barata estaba negando unas reuniones donde él le entrega 400,000, creo, a la que he hecho referencia antes. Y el abogado defensor dice, entonces Trinidad está dando otra versión. Nosotros estamos ahorita para acomodarnos a la tesis de la fiscalía, señor juez. Esto es escandaloso, por el amor de Dios, y no querían investigarlo. Entonces, chau testigo protegido, chau versión de testigo protegido, porque además se contradice con la declaración de Jorge Barata, y Jorge Barata presenta 2 escritos donde dice, por favor, yo no conozco a nadie, están mintiendo. 2 escritos que también hemos adjuntado. Entonces, con estos audios, nosotros consideramos chau declaración de testigo protegido como mínimo. Pero luego hay que analizar la declaración de Jorge Barata, y yo le decía, tiene varias versiones. Esta también he tenido oportunidad de presentársela. Si se supone que hay un pacto colusorio, señor juez, y usted el día de hoy tiene que alcanzar sospecha fuerte para enviar a Nadine a prisión, de la declaración de Jorge Barata, que tendría que ser el principal colaborador de fiscalía, que se supone ayuda a la fiscalía brindando información, tendríamos que encontrar ese pacto. Y el problema está que cuando le preguntan por Humala y por Heredia, él lo que dice es, fuimos muy maltratados por el gobierno de Ollantumala, por el gobierno, no se supone que los habían ayudado. No sé si era algo específico contra Odebrecht o era algo generalizado contra todos los empresarios. Y acá viene el tema importante. Los proyectos que ganamos fueron siguiendo las reglas de proinversión. Total.
No dice la Fiscalía que gracias a la declaración de Jorge Barata se llega a la conclusión de que Nadine Heredia le dijo a Barata, yo te voy a hacer ganar. Entonces, ¿qué hacemos con esta declaración? Nunca hubo de nuestra parte un entendimiento que nos apoyaba en algún proceso. Total, no que coordinaban, no que solucionaban problemas. Es más, perdimos proyectos que consideramos emblemáticos y pensamos que eso podía haber sido para crear algún distanciamiento y con eso protegerse. Esta declaración no se brinda ante el equipo especial. Esta declaración se brinda en el proceso de colaboración eficaz que de verdad le importa al señor Jorge Barata, que es el proceso de colaboración eficaz que tiene en Brasil. Entonces, esa puede ser información relevante. ¿Y por qué Fiscalía no escoge cohecho? Porque Jorge Barata declara y dice, tampoco hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios, tampoco ofrecimiento por parte de nosotros. Me podrá decir, pero bueno, un colaborador puede cambiar su versión. Jorge Barata podría decir un día una cosa y mañana otra cosa. Si fuese un testigo, un imputado, lo podría aceptar. Pero siendo colaborador eficaz, señor juez, siendo el emblema de la Fiscalía, ¿cómo va a enviar preso a una persona con este tipo de contradicciones, todavía nucleares, ni siquiera periféricas, no que tenía una oficina o que nos reuníamos, hablábamos de prensa, eso no, sobre pacto colusorio, ni un solo de información y además contradicción? Y mire, señor juez, lo que dice Jorge Barata. Yo he introducido estas declaraciones al incidente para que usted las tenga, pero ya hemos tenido oportunidad de discutirlas antes. Nunca he estado con los tres juntos. No he estado con el señor Humala, no he estado con Nadine juntos. Entonces, por el amor de Dios, ¿cómo podría ser Jorge Barata, señor juez, en el mejor de los casos, un colaborador eficaz, eficiente y que entrega información que no se contradice con su propia versión? Entonces, eso me parece gravísimo. Después de muchas idas y vueltas, señor juez, Fiscalía, después de todo el reclamo que nosotros le hacíamos y le decíamos, por favor, déjanos participar, y nunca nos han dejado participar, porque a mí sí me gustaría hacerle la pregunta, si a mí me dieran la oportunidad. ¿Te dijo o no te dijo? Es muy sencillo, sí o no, ¿te va a hacer ganar, sí o no? Y esa pregunta no se la hacen. Pero Jorge Barata, la última declaración que nos trajo la Fiscalía, y se supone que es la más grave porque acá sí desbarata toda la versión de la defensa, dice que estuvo en reunión con Nadine Heredia. Este es del 12 de diciembre de 2019. Señor juez, si esta declaración usted la lee y encuentra varias formas de interpretarla, entonces no puede alcanzar sospecha fuerte para enviar a una persona a prisión. ¿Qué dice Jorge Barata en esta versión? Por ejemplo, dice, sí me reuní. Ahora sí, mire cómo cambia la versión. Pero vamos a ver si son datos nucleares. Sí me reuní, pero se trataron temas de prensa. Se trataron proyectos. Y mi percepción de Nadine es que entiende mejor que el presidente Humala. Nada más. Es más, en otro párrafo dice, no sé decir si algún problema fue solucionado. Yo hacía una gestión y no sé si me ayudaron o quién me ayudó. Entonces, de esa declaración, Fiscalía pretende extraer, señor juez, pacto, acuerdo. Si es una cuestión de interpretación, no puede haber sospecha fuerte, señor juez, eso es imposible. Jorge Barata es el testigo, en este caso, más contradictorio que existe. Es el testigo que no ha dicho hasta el día de hoy, sí, me dijo Nadine Heredia que me iba a hacer ganar. Eso no hay en este caso, señor juez, como en los otros casos que usted sí ha conocido. Los otros colaboradores, de los cuales la Fiscalía se sostiene demasiado, son los señores Hernando Graña y José Graña. Señor juez, si el audio donde un fiscal, un abogado y un testigo coordinan qué decir contra Nadine Heredia, esto es mucho más escandaloso, creo. Yo le estoy siendo totalmente sincero, no quiero guardarme ninguna información porque finalmente sé que usted lo va a revisar completa. Hernando Graña tiene 3 declaraciones, señor juez. 17 de julio, 22 de julio, 7 de noviembre. Y José Graña tiene 2 declaraciones. 17 de julio, 22 de julio. Le quiero decir lo siguiente. Iniciemos con José Graña. Si usted revisa la declaración del 22 de julio del 2019 y la compara con la declaración del 17 de julio del 2019 del mismo José Graña, señor juez, lastimosamente usted va a encontrar que se trata de un copia y pega. No han borrado y no han cambiado ni las comas, señor juez, ni los puntos.
tal como había adelantado Jorge Barata en la declaración del 17, en la declaración del 22, tal como había adelantado Jorge Barata. Coma, igualito, coma, aproximadamente en el año 2012, aproximadamente en el año 2012, coma. No se ha cambiado absolutamente nada. Entonces yo trabajo sobre la base de una sola declaración, ya no la del 22, sino la del 17 podría ser. En el caso de Hernando Graña, señor juez, pasa exactamente lo mismo. Si usted revisa la declaración de fecha 17 de julio del 2019 y la compara con la declaración del 22 de julio del 2019, mire, señor juez, hasta los paréntesis los han puesto igualitos. A principio del año 2013, a principio del año 2013. Jorge Barata le dijo, Jorge Barata le dijo. Es exactamente la misma. Así que voy a trabajar, dije en su momento, solo con una declaración, si son copia y pega. Y dije, bueno, quizás sea traspapelado, hay mucho trabajo, pero con esto pretenden meter presa a una persona. Entonces lo que hice fue, solo por curiosidad, comparar la declaración de José Graña del 17 de julio del 2019 con la de Hernando Graña del 17 de julio del 2019. Y adivine qué sorpresa me di, señor juez, que también eran copia y pega una de otra, exactamente iguales en más de un párrafo. Hubo una conversación entre José Graña antes de la firma del MOU en la que José Graña le preguntó cómo iba a resolver el tema de la garantía de 67 millones. Exactamente lo mismo. Jorge Barata le indicó a José Graña, Jorge Barata le indicó a José Graña. Han copiado vergonzosamente, señor juez, la declaración de José Graña con la declaración de Hernando Graña. En varias partes. Y en las partes en las que no han copiado, en la que uno podría decir, bueno, pero no es todo, Jefferson, quizás es un error, ya. En las partes que no han copiado se contradicen. Por ejemplo, Hernando Graña dice, a principios del 2013, eso es importantísimo, Jorge Barata viene y le dice a José Graña que no se iba a ejecutar la garantía de Kuntur. Nadín le dijo que eso se había decidido hacer una nueva licitación. Pero resulta que José Graña dice, no, eso no ha sido en el 2013, eso ha sido en el 2012. Es otra fecha, por ejemplo. En otro, el documento, ese acuerdo donde supuestamente Graña no participa porque Nadín es el monstruo que no los deja participar, se firmó el 25 de junio, dice Hernando Graña, y José Graña dice que se firmó el 3 de mayo, por ejemplo. Tienen fechas totalmente diferentes, señor juez. Pero independientemente de eso, cuando usted revisa esas declaraciones, el camino que va a encontrar es este de acá. Hernando Graña no sabe nada, en realidad. Yo no entiendo cómo es colaborador. Pero lo que él dice es, a mí José Graña me contó. O sea, él no tiene información. Él no conoce nada. A él solamente le cuenta José Graña y se abraza de José Graña para decir, yo también quiero ser colaborador. Entonces yo me voy a la declaración de José Graña. Y cuando José Graña declara, él tampoco tiene información. Él lo que dice es, a mí Jorge Barata me ha contado. Porque Jorge Barata vino y me dijo a mí, José Graña, que Nadín Heredia le había dicho. Hernando Graña dice, a mí José Graña me contó que Jorge Barata le dijo que Nadín Heredia le dijo. Y ese es el camino de los señores Graña, señor juez. Con esas declaraciones, con la vergüenza de una copia y pega en sus versiones y con las contradicciones que presentan, se pretende que Nadín Heredia vaya presa. Pero además, si es que se supone que Nadín Heredia les ha dicho en el 2013, a inicios del 2013, ya sabes que Jorge Barata, como tenemos un acuerdo, voy a sacar una nueva licitación. Y Jorge Barata se va corriendo donde José Graña y le dice, José, no te preocupes, nos van a devolver la carta fianza, pero además van a hacer una nueva licitación en el principio de 2013. Es una versión totalmente increíble, porque el presidente Ollanta Humala, señor juez, el 28 de julio del 2012, en el mensaje a la nación que él había dado, ya había dicho que el proyecto Kuntur no iba y que iban a sacar una nueva licitación. Entonces, ¿qué pasó, José Graña? ¿No dijiste 2013? Si el presidente ya había dado esa información en el 2012. Entonces, señor juez, esa nos parece una versión totalmente increíble.
Y lo que le está diciendo Fiscalía en pocas palabras es, señor juez, yo tengo bastantes colaboradores, y le ha presentado un cuadro y le ha dicho, mire, ¿cuántos? Hernando Graña, José Graña, Jorge Barata y el testigo protegido. Y entre ellos se corrobora. Pero resulta que Jorge Barata desmiente al testigo protegido en 2015. Resulta que Hernando Graña con José Graña son copia y pega. Resulta que Hernando Graña no sabe nada y que toda la información la tiene José Graña. Y que resulta que José Graña no sabe tampoco nada, pero que la información la tiene Jorge Barata. Y cuando me remito a la declaración de Jorge Barata dice, yo tenía mala relación con el gobierno, no me gustaba como presidente, es más, nunca pedí ningún favor y gané jugando con las reglas que nos podía prohibición. Entonces, ¿cómo se van a corroborar? Primer problema, no se puede corroborar entre colaboradores. Ese sería eso es un escandaloso problema. Y segundo, si uno analiza el fondo de las declaraciones, señor juez, ni un dato concreto de lo que hemos venido a pelear. O sea, no hemos venido a pelear si Nadine Heredia tiene oficina, no tiene oficina, hemos venido a pelear si hay un pacto. Y ese pacto no lo da ninguno de ellos, señor juez. Y con el problema de la tipicidad que le estoy contando, que si la reunión y el pacto y esa conversación se ha dado antes de ser gobierno, entonces no puede haber delito de colusión. Tengo clarísimo que eso no lo debato hoy día. Señor juez, ¿qué nos trajo Fiscalía como elemento sorpresa? Entonces, yo pensé que se habían dado cuenta del copia y pega antes de la audiencia y nos trajeron una nueva declaración del señor José Graña. Entonces nos dijeron, ahora sí, ya no es copia y pega, ya no es información que me da Barata, se supone que es información que él tiene. ¿Y qué dice José Graña? Dice, primero, que ellos querían, en la licitación de los lotes 3 y 4 de Talara, participar con Petroperú, para que Petroperú tenga el 25% de participación. Pero resulta que el monstruo que ellos dicen es Nadine Heredia los llamó, los sentó y le dijo, no va a ir Petroperú. O sea, imagínense ese poder, ¿no? Y le dice, no va a Petroperú. Eso es lo que dice lo que dice José Graña. Entonces me queda la duda, porque es el dicho de una persona, obviamente, que busca ser colaborador y que intenta buscar un beneficio. Ya no está en prisión preventiva, le retiraron el pedido de prisión preventiva, imagino, gracias a esta información. Pero resulta que cuando yo reviso esta información, señor juez, sobre si Nadine Heredia perjudicó o no, porque si son enemigos, si se odian, si no deja que Graña participe en ninguna y que no vaya a Petroperú, entonces es para perjudicarlo. Pero resulta, señor juez, que el hecho de que Graña y Montero no haya participado con Petroperú y no le haya permitido ese 25%, beneficia a Graña y Montero. Porque me he dado con la terrible noticia, y como esta es nueva, voy a tener que solicitar actos de investigación ahora, me he dado con la terrible noticia, señor juez, de que Graña y Montero, ese 25% que no dejó participar a Petroperú, Graña, y por decisión obviamente con Petroperú, ese 25% que no le dejó participar ahora se lo vende a Petroperú. Es decir, habiendo tenido la opción de participar, ahora se le vende todo lo que se saca de Talara. Entonces, por eso es que las notas periodísticas en este momento decían un regalo del 25% para Graña y Montero. Si Nadine Heredia es tan inteligente como dice, si es el monstruo que dicen, entonces no lo haría para perjudicar a Graña o lo haría para beneficiarla. Entonces, ahí más allá del dicho del señor José Graña, nada, señor juez. Luego dice, Nadine Heredia me dijo que ella había redactado una cláusula de la ley 30.130. Entonces yo me puse a pensar, ¿tan fácil es hacer una ley? O sea, Nadine Heredia de verdad puede poner una cláusula, y empecé a revisar la base legal de todo lo que estamos conversando, del proyecto gasoducto, del proyecto Cuntur. Uno encuentra estas 3 bases legales, 29.817, 29.970, 30.130. Y señor juez, el procedimiento es complejísimo, al extremo de que, mire, por ejemplo, en el caso de la ley 31.130, que se supone Nadine Heredia redactó una cláusula según Graña, un antecedente que se tiene es el antecedente del proyecto de ley presentado por Carla Scheffer, de Fuerza Popular. Señor juez, nacionalistas y fujimoristas no se pueden ver en ningún lugar. Entonces, ¿cómo podría, políticamente hablando, claro, pero cómo podría Nadine Heredia redactar la base legal de una ley que tiene todo un procedimiento, que los congresistas han votado en 86% a favor? Entonces, eso es inconcebible, es una versión increíble de último momento y desesperada. E incluso José Graña dice, no, les voy a contar otras cosas también. Nadine Heredia no permitió que OAS participe con GIM en el centro de convenciones. Primero, eso no tiene nada que ver con el caso gasoducto. Y segundo, es el dicho de este señor que quiere ser colaborador. Otro
señor juez, es su propio dicho, no hay nada más sobre eso. E incluso mire lo que ha llegado a decir. Y eso sí me importaba, porque tiene que ver con Jorge Barata. No permitieron que ganemos la licitación de la línea 2 del metro. ¿Por qué? Porque Nadine Heredia le dijo a Jorge Barata que si Graña participaba, no los iba a dejar ganar. Entonces resulta que empiezo a bucear un poquito en información, señor juez, y esto también lo voy a tener que solicitar para acto de investigación, porque está bien que se investigue. Hemos venido investigando sin ningún problema. Investigar sí, pero prisión ¿para qué? ¿Show para qué? Pero mire lo que he encontrado, señor juez, respecto de ese dicho de Graña, que en realidad perdieron porque se retiraron. Ese consorcio que habían formado los Graña con Odebrecht, se retiraron de este proceso de licitación de la línea 2, de acuerdo con las bases del concurso. Hemos mantenido comunicación con Proinversión haciendo llegar nuestras consultas, observaciones, comentarios y sugerencias. Se supone que eso es malo para la Fiscalía, pero miren, acá se hace. Las observaciones presentadas no han sido consideradas. Respetamos su decisión, sin embargo, optamos por retirarnos. ¿Quién dice eso? El consorcio en un comunicado enviado al comercio y además reproducido en su portal web. Hay que investigarlo. No dice el señor José Graña que fue Nadine Heredia el monstruo que dijo que no, que Graña no iba. Entonces eso es importantísimo. Y por último, José Graña dice, no, les voy a contar una más todavía, porque Nadine Heredia nos bloqueó el estudio de tráfico en la licitación que teníamos de la vía expresa de la Marina Fosse. Primero, no tiene absolutamente nada que ver con el gasoducto. Segundo, es el dicho del José Graña, que no tiene ningún elemento de corroboración sobre ese tema. Y tercero, señor juez, bloquearon estudio de tráfico. O sea, Nadine Heredia tenía que tener orden sobre el funcionario de más bajo nivel para hacer eso. Y eso es una versión increíble. Voy a tener que corroborar esto adicionalmente, ya que no tiene nada que ver, pero para dar prisión, señor juez, esto es absurdo. No sirve esa versión. Y lo último que le ha traído la Fiscalía, no había nada por Kuntur. Yo, mire, me estoy concentrando en gasoducto, no había nada por Kuntur y ahora le han traído la declaración de Jorge Merino, que curiosamente dice, te falta Kuntur, acá yo te puedo decir algo de Kuntur. ¿Qué dice Jorge Merino? Que Nadine Heredia tenía un interés por otorgar un crédito puente. No lo corrobora con nada. Además, hay un proyecto de ley que dejan listo, ya he explicado todo ese procedimiento. Es complejísimo. No puede nada que ver Nadine Heredia en ese tema. Y además dice, Nadine Heredia me ofreció ser ministro, ¿no? No precisa la fecha, me hubiera interesado que diga la fecha. Pero ¿sabe qué sí me ha llamado la atención, señor juez? Porque como he venido a discutir el pacto, me ha llamado la atención que él diga que hay una reunión el 26 de marzo del 2012, donde estaban presentes Ollantumala, Nadine Heredia y Jorge Barata. E incluso Jorge Merino dice, mire qué interesante, Nadine Heredia tenía mucha afinidad con Jorge Barata, se veía que tenían mucha confianza el 26 de marzo del 2012. Entonces le pregunto a mi cliente, ¿qué pasó acá? ¿Sí o no? Hubo la reunión el 26 de marzo y mi cliente me responde y me dice, Jefferson, una pregunta, ¿una persona puede estar en dos lugares a la vez? No, le digo, ¿por qué? Porque yo el 26 de marzo del 2012 me encontraba en Puno. ¿Cómo lo puedo acreditar? Bueno, todos vieron que estaba en Puno. Es un reportaje público, señor juez. El Comercio, Generación.com, el 26 de marzo, donde supuestamente se estaban reuniendo para coordinar, porque eso sí me preocupaba, Jorge Barata, Nadine Heredia y Ollantumala, Nadine Heredia se encontraba en Puno. Entonces, ¿qué pasó con la declaración de Merino? Yo pensé que este era el arma fulminante para decir que existía un pacto colusorio, pero parece que no tampoco, señor juez. Toda la información que hemos ofrecido establece que Nadine Heredia se encontraba en otro lado. Ahora, yo le explicaba al inicio, yo me tengo que concentrar en si Nadine Heredia le dijo o no le dijo a Jorge Barata que le iba a hacer ganar la licitación. Entonces yo me pregunto y me pongo en ese supuesto, ¿por qué ganó Odebrecht? O sea, ¿por qué ganó el consorcio Gasoducto Sur Peruano y por qué perdió el otro? Eso me interesaría. Porque si hubiera ahí algún tema de debate, entonces podríamos dudar de que finalmente ganaron limpiamente. Pero, señor juez, esta historia es conocida. Participan dos consorcios, el Gasoducto Sur Peruano y el Gasoducto Peruano del Sur. Y resulta que el Gasoducto Peruano del Sur es eliminado en último momento por un error suyo. Y obviamente termina ganando el consorcio Gasoducto Sur Peruano. Este tema, señor juez, se ha debatido a nivel del Poder Judicial ya. Y existe sentencia en la Corte Superior de Justicia de Odebrecht, señor juez.
que han eliminado al competidor porque el competidor modificó una participación de su consorcio, una de las empresas del consorcio modificó su participación y eso los llevó a la eliminación. Pero si es que existiesen dudas sobre esta cosa juzgada que ha emitido el Poder Judicial, la propia Fiscalía, señor juez, se dispara al zapato y manda a hacer un informe pericial del 19 de mayo del 2015, el perito Tomás Timoteo Cosco Rosas. Y mire lo que dice el perito, señor juez. Consideramos que los vicios incurridos por el consorcio descalificado constituyen vicios insubsanables que obligaron al comité a descalificarlo. Entonces, la eliminación no tiene absolutamente nada que ver con Nadine Heredia. Pero podría quedar la duda siempre de, oye, pero ¿y por qué modificaron ellos su participación para autoeliminarse y así dejar que Odebrecht gane la licitación? Porque además la fiscal le ha dicho, ahora sí, señor juez, la empresa Odebrecht ha admitido pagos ilícitos. Y eso es correcto, ha admitido pagos. Pero resulta que cuando Jorge Barata recuperó la memoria después de que le entregaron el dinero de Chacya, Jorge Barata dijo, en gasoducto hemos hecho pagos, pero hemos hecho pagos al señor Luis Pizarro, a Juan Briñardelo, a Miguel Roncero Neciosup, a Constantino Galarza y a Daniel Díaz. Oye, ¿y Nadine Heredia no era princesa? No, a Nadine Heredia no, porque los pagos que nosotros hemos hecho, solo los hemos hecho a los particulares, señor juez. Así que ese dicho de que no, acá hay pagos ilícitos, tiene que ver con una coima que ellos han pagado, pero para que puedan frustrar a su competidor. Ellos han movido todos los esquemas de su competidor y así lo ha declarado el competidor, Manlio Alessi. Manlio Alessi dijo, sí, yo acepté plata a través de Briñardelo, yo he aceptado plata y con esa plata que me han dado, yo he entregado rangos de precios. Alessi es quien modifica su participación para el 2.0% y eso hace que lo eliminen. Alessi que recibe plata a través de Briñardelo. Entonces Nadine Heredia no tiene absolutamente nada que ver con pagos, señor juez. Eso es totalmente absurdo. Hay un problema, además. Hasta ahí, señor juez, este problema de los colaboradores o supuesto problema de los colaboradores. Pero siempre se ha criticado, e incluso Fiscalía ha dicho, mire, señor juez, cómo participe en la reunión. Y yo tengo que responder a esa participación en la reunión. Porque como no hay prueba directa, mire que ni siquiera el colaborador Barata, más allá de que Fiscalía no le ha dicho que hay prueba indiciaria, pero Fiscalía supone, yo entiendo, supone lo siguiente. Habían reuniones y en esas reuniones participaba Wood Mackenzie, participaba los miembros del Comité de Proinversión, estaba presente Nadine Heredia. Ya he tenido oportunidad de decirle, señor juez, que en esas reuniones, donde supuestamente participaba Nadine Heredia, mutis, nada que decir. O sea, nada que, ya saben muchachos, que Odebrecht tiene que ganar. No, eso no hay. El señor Sánchez Torino, por ejemplo, lo que dice es que si en algún momento Nadine Heredia habla, lo que dice es ¿qué van a hacer ustedes para generar el interés de empresas internacionales? Entonces es muy sencillo, una máxima de la experiencia o de la lógica. Si tú ya estás arreglado con uno, ¿para qué buscas más empresas? Pero, señor juez, siempre va a quedar ese problema de por qué participa y la explicación es bien sencilla. Nadine Heredia es una vocera del gobierno en ese tiempo. O sea, si Nadine Heredia es criticada al día de hoy políticamente hablando, por ejemplo, es porque tiene mucha visión, o sea, tiene mucha participación en medios, o tenía participación. Eso lo hacía en calidad de vocera del gobierno. Entregaba información, trasladaba información de manera más sencilla, además es comunicadora de profesión. Ojo que en las reuniones no dijo nada del gasoducto, no pidió favorecimiento a Odebrecht, pero sí ha participado en reuniones de tipo informativas, donde se decía muchas gracias, todo por estar. El presidente Humala decía eso, gracias a todos por estar, les pido esfuerzo, por favor, en este procedimiento, muchas gracias. Si estaba y escuchaba, es para trasladar información. Yo le he presentado todas las veces que Nadine Heredia ha conversado, ha trasladado información respecto de obras, respecto de proyectos del gobierno. Porque esa es su función. Ella era vocera del gobierno. Entonces, más allá de no ser un dato
más allá de no ser un dato nuclear sobre pacto, tiene una explicación, tiene una razón de ser. Esa participación se da para obtener información y trasladarla a la población de manera sencilla en su momento. La declaración de Nicolini ya la hemos analizado en algún momento, señor juez, es totalmente absurda y contradictoria, porque él se supone que lo llaman para que sea miembro y el comité ya estaba constituido. Así que es una versión para nosotros absurda y además irrelevante. Porque además Tania Quispe, quien se supone que lo recibe, no recuerda absolutamente nada de eso, no corrobora la versión. Ahora, ¿qué es lo que sí nos interesa? Porque si Nadine Heredia es ese monstruo, puede hacer, dice la Fiscalía, que la empresa Odebrecht no participe con los Graña, porque si no vas a perder. Y resulta que Fiscalía dice, han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad donde Graña aparece oculto nomás, para que Nadine no sepa y así podamos ganar. Pero resulta que cuando uno revisa la declaración de Barata, Barata dice, miren, yo voy a explicar por qué es que no fuimos con Graña y Montero. Porque una vez yo viajé a la toma de mando de la señora Bachelet en Chile, la presidenta Bachelet en Chile, y en ese viaje, Heredia y Nadine nos dijeron que Graña no iba. En ese viaje recién. Entonces, a partir de ahí, hicimos un pacto oculto con los Graña para que ellos no participen. Entonces, resulta que es bastante sencillo, señor juez, no tendría que ser abogado. Pero ese acuerdo lo han firmado en febrero del 2014, lo ha ofrecido la Fiscalía, y además es información pública. Pero resulta que la toma de mando de la presidenta Bachelet es de marzo del 2014. Entonces, total, si el acuerdo ya lo firmaste, entonces, ¿qué tiene que ver la reunión con la presidenta Bachelet? Empecé a investigar un poco más, y eso deberíamos hacer en la carpeta fiscal también. Resulta que Jorge Barata declara, señor juez, el 7 de agosto del 2019, y dice que Graña no podía entrar en consorcio, no por Nadine Heredia, sino porque tenía una disputa en curso con Sempra, y Sempra era parte del consorcio competidor, se estaban peleando. Y empecé a investigar un poquito más, porque mire lo que dice Barata, se frustró la tentativa de Odebrecht de ir junto a Graña y Montero. Empecé a investigar un poco más, deberíamos hacerlo en la carpeta y lo voy a solicitar, pero resulta que Sempra fue propietaria de Luz del Sur, señor juez, desde enero del 2011 hasta septiembre del 2019. Y en el proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa, Graña y Montero era parte del consorcio en la construcción. Y resulta que no construyeron nada, tuvieron problemas. Así lo envía, por ejemplo, el representante bursátil de Luz del Sur, el señor José Luis Godofroy Bonilla, e informa que tiene un litigio con Graña y Montero. Esta es la verdadera razón por la que no han podido participar, señor juez. Nadine Heredia no tiene absolutamente nada que ver, de la boca de Jorge Barata, y corroborado con lo que le estoy diciendo ahora. Voy cerrando con esto, señor juez, cierro con esto. Yo he tenido oportunidad de revisar varias resoluciones en las que se niega prisión y en otras, pocas, en las que se otorga prisión, y casi todas inician con la remisión al acuerdo de colaboración que tiene la empresa Odebrecht con el equipo especial peruano. Señor juez, en este caso no va a poder ser así. Este es un caso sui generis, porque Odebrecht hasta el día de hoy no reconoce culpabilidad en el proyecto Odebrecht. Jefferson, pero y los pagos ilícitos, como le he explicado ahora, son pagos que se han hecho a particulares, señor juez. Entonces, aquí el discurso fiscal no puede ser, en el mundo tenemos un pacto con Estados Unidos, Odebrecht y dijo que hay coimas por todos lados. Ya, eso no aplica a este caso, porque la empresa nunca ha reconocido ese tipo de situaciones en el caso gasoducto. Esa es una limitación, esa es una verdad. ¿Por qué no reconocen culpabilidad? Porque deberían haberlo hecho hace tiempo. Porque se supone que no existe un pacto colusorio entre Nadine Heredia y la empresa o su representante Jorge Barata. Señor juez, a todo lo dicho, yo le quiero sumar algunos aspectos problemáticos respecto de la declaración de colaboradores eficaces. Mire usted, yo tengo bien claro que un colaborador eficaz declara porque obviamente tiene un interés de excluirse de responsabilidad, pero no podría imaginar nunca que un colaborador declara porque le pagan para mantener su versión.
Y resulta que en Brasil, señor juez, Jorge Barata, por declarar, por ser colaborador, ha recibido 8.5 millones de dólares para ser colaborador eficaz. Y no les han cumplido porque les restan todavía 3 millones, y como no les han cumplido, a la cabeza Marcelo Odebrecht fue a reclamarle a la empresa y les dijo, yo ya dejo de ser colaborador, cambio mi versión, ¿ah? Y la empresa, como se ha sentido extorsionada, los ha denunciado. Yo sé que más allá de la noticia tengo que presentarle documentos oficiales, así que yo le he presentado la traducción certificada de la apelación criminal que presenta la defensa técnica del expresidente Luis Lula da Silva, donde hace referencia a toda esta información. Pero bueno, se puede decir que es el abogado defensor. Entonces he presentado la propia acción declaratoria de nulidad con pedido de anulación que presenta la empresa Odebrecht contra sus propios colaboradores, porque los estaban extorsionando para mantener su versión, porque les están pagando para mantener su versión. Ese es un dato que se tiene que tener en cuenta, señor juez. Adicional a eso, yo necesito presentarle 3 aspectos jurídicos. Sé que esta no es una audiencia para debatir tipicidad, señor juez, pero ¿cómo puede usted alcanzar sospecha fuerte para enviar a Nadine Heredia a prisión el día de hoy si es que Fiscalía le dice, hay un pacto colusorio entre Nadine Heredia y Jorge Barata, pero resulta que Nadine Heredia no es funcionaria pública? Entonces la Fiscalía saca un as y dije, no, es funcionaria de facto. Yo le he presentado, señor juez, respetuosamente, un amicus curiae, un informe jurídico del jurista peruano Fidel Rojas Vargas. Fidel Rojas Vargas es citado por la Fiscalía en el requerimiento de prisión preventiva y además en la formalización de la investigación preparatoria y dicen, Fidel Rojas Vargas dice que sí se puede aplicar la figura del funcionario de facto. Entonces yo he ofrecido un informe jurídico, estrictamente jurídico, solo para ayuda en el razonamiento sobre este punto, donde el doctor Fidel Rojas sostiene que, por ejemplo, esto es totalmente jurídicamente absurdo. Y además yo he revisado toda la doctrina nacional y además la internacional que existe sobre el funcionario de facto, pero me ha interesado mucho una jurisprudencia nacional, una casación, que es la casación 442-2017 de ICA, señor juez. Y ellos marcan bien claro a nivel de Corte Suprema que existen 2 tipos de conceptos sobre el funcionario de facto, una concepción amplia y una concepción restringida. Y nuestro sistema, el peruano, se ha adherido a la concepción restringida. Y dice la Corte Suprema, tienen que existir 3 presupuestos para que tú puedas aplicar la figura del funcionario de facto. 1, jurídicamente hablando, legalmente tiene que existir un cargo que tú puedas utilizar, porque si hay un funcionario de facto, tiene que haber un funcionario de jure. Fiscalía le ha dicho, señor juez, para alcanzar sospecha fuerte, ¿cuál sería ese cargo? Porque el de primera dama no puede ser, pues tú no puedes ser funcionaria de facto de primera dama porque eres primera dama, tiene que haber sido otro cargo. Presidente de la República quizá, premier quizá, ministro quizá, yo no le ha dicho. ¿Cómo alcanza sospecha fuerte, señor juez, de un caso en el que ni siquiera existe precisión sobre estos temas, donde todavía estamos discutiendo estos aspectos jurídicos? El caso está en construcción y quieren enviar a prisión a Nadine Heredia. El segundo requisito que da la Corte Suprema es la posesión del cargo, y esa posesión tiene que ser pacífica, tiene que ser pública, tiene que ser continua y tiene que ser de buena fe. Además, el funcionario que es de facto tiene que actuar de manera externa al público como si fuera funcionario, como si fuera de ese cargo. Nadine Heredia nunca se ha presentado como presidente, como premier, como ministra. Entonces ahí tienen otro problema. Señor abogado, falta un minuto para sus 45 minutos. Le voy a dar 10 minutos más para que concluya, ¿ya? Muchas gracias, señor juez. Voy terminando. Finalmente, lo que dice la Corte Suprema en tercer presupuesto es, tiene que existir apariencia de legitimidad del título. Ese título que le entregan y le dicen, a partir del día de hoy vas a ser de facto premier, tiene que ser nulo. Obviamente es nulo. Pero no existe, señor juez, prueba primero de que se haya hecho eso. Puede ser verbal incluso, pero no existe ninguna prueba. Que se haya entregado a ella algún cargo adicional. Mire al extremo al que ha llegado Fiscalía y dice, no, es que se modificó la ley orgánica. Y en la ley orgánica dice que ahora hay personas que pueden brindar servicio al cargo de primera dama. Entonces no es funcionaria de facto de ningún otro cargo, pues porque sigue siendo primera dama. Jurídicamente eso es absurdo. Esa construcción es ilógica, señor juez, jurídicamente irresistible. Entonces, si tenemos estos problemas jurídicos en construcción,
¿Cómo podríamos alcanzar sospecha fuerte, señor juez? Eso es imposible. Además, señor juez, le han dicho que hay colusión agravada y yo no he visto ningún solo elemento, porque colusión agravada, diferente a colusión simple, implica ese perjuicio patrimonial al Estado. Entonces, no sé si hay algún elemento de convicción que le ha dicho, acá con este acredito el perjuicio. Porque como hay que acreditar el hecho delictivo, entonces ese hecho, como es colusión agravada, va con el perjuicio, no hay ni un solo elemento. Y además, señor juez, nos han maltratado a lo largo de 3 años de investigación, así que nosotros invocamos respetuosamente la aplicación de la doctrina de la compensación, desarrollada en diferente jurisprudencia internacional, pero además que ha sido aplicada por usted, por el despacho, en diferentes despachos ya, para declarar infundados pedidos de prisión preventiva. Yo le quiero contar qué ha pasado en este caso, señor juez, para que usted verifique que deberíamos ser compensados. En principio, esta investigación nunca, en diligencias preliminares, Fiscalía nunca reconoció que era un caso de crimen organizado, señor juez. Y jurídicamente eso es imposible. Solo un caso de crimen organizado puede durar 3 años, pero hemos estado 3 años sin ser crimen organizado. En más de una oportunidad hemos solicitado el traslado de información. Mire las contradicciones que yo le estoy presentando de Jorge Barata. Y nunca nos han aceptado, nos han respondido que no podemos trasladar. Yo voy a solicitar a Fiscalía que me den la disposición donde se autoriza, por ejemplo, los traslados que ellos sí hacen. Porque ellos sí trasladan y a nosotros no nos permiten. Yo solicité las razones, la disposición de protección al testigo y tampoco. He solicitado participar en todas las declaraciones que ha dado Jorge Barata y nada, señor juez, nos dijeron que el proceso de colaboración no se puede porque puedo descubrir quién es el colaborador Jorge Barata. O sea, a ese extremo. E incluso he solicitado que busquen información pública y también me lo han negado. Siempre, señor juez. E incluso me han impedido leer la carpeta antes de la formalización. Presenté 2 escritos, el 45 y el 46 del 21 y 24 de febrero del 2020. He solicitado también interrogar en la forma que se ha establecido jurisprudencialmente al colaborador 3-2019 y al testigo protegido 1-2015 y también me lo han negado. O sea, nosotros estamos, señor juez, de brazos amarrados y Fiscalía traslada información libremente. Por esas consideraciones, nosotros consideramos que no se cumple con el primer presupuesto graves y fundados elementos de convicción. No sé cómo, permítame, señor juez, no sé cómo, acá está, dejar de compartir. No sé si salió ya la diapositiva. Sí, está bien, está bien. Gracias. Bien. Señora fiscal, tiene usted la palabra, salvo que quiera revisar la documentación que han presentado. Me imagino que algunos elementos de convicción que ha hecho referencia a la defensa son de este escrito que ha presentado. ¿Requiere usted un tiempo para revisarlo? Permite, señor juez, 5 minutos, porque finalmente no terminé de ver la información que ha copiado la defensa. Ok, señor abogado, para precisar nomás, usted ha hecho mención a alguna documentación, incluso traducciones. ¿Eso está en este escrito que ha presentado? Sí, señor juez, sí está en el escrito presentado. Los recortes periodísticos también, me imagino. También, señor juez. Este amicus curiae que usted ha hecho referencia también. También, señor juez. Entonces, señor fiscal, vamos quizás no ha terminado de imprimir. Esos son los problemas que presentamos hoy con este tipo de audiencias. Así que son las 12:34. Nos reunimos nuevamente 12:45 para que usted pueda revisar y quizás pueda hacer alguna solicitud. Entonces, lo vamos a dejar hasta las 12:45. Vamos a hacer un pequeño receso para que usted pueda evaluar, ¿correcto? Y comunicar si todo tiene a la mano, ¿correcto? Para que usted pueda hacer la réplica. Correcto, ¿Listo? señor. Muy bien.